Buenos días, amigos. Hoy martes 17 de marzo de este año 2020. Hoy se cumplen 45 años de la muerte de Orlando Martínez. Precisamente uno de los periodistas de avanzada que procuró establecer un cambio económico, social y político en el país, junto con fuerzas políticas que le fueron afines. Y que por razones de violencia política ejercida contra él, es evidente, fue asesinado, fueron condenados incluso sus asesinos, quienes dicen que le fueron a dar una golpiza, pero que él se resistió y tuvieron que matarlo. Oiga usted, ¿qué justificación ha quedado impresa en la historia dominicana? Alberto Mengual, otro de nuestros periodistas idos, en este caso el sábado pasado, por efecto de un accidente cerebrovascular, pero además tengo entendido que cerebrovascular o ataque cardíaco, que al mismo tiempo le provocó una caída mortal. Estos son tiempos en que tenemos que reflexionar acerca de que el ejercicio del periodismo tiene momentos en que uno tiene que reparar acerca de lo que ha sido el historial de nuestros más destacados profesionales de este sector que ejerce la comunicación. Alberto Mengual fue el precursor de los programas de entrevistas en televisión, y en su momento fue precisamente un ícono porque hacía preguntas, era acucioso, exponía a los entrevistados que tuvieran que reflejar su verdadero pensamiento, sus verdaderas sensaciones ante asuntos importantes. Y en el caso de nuestro Orlando Martínez, estamos hablando de un hombre que penetró tanto en la estructura social y política del país que se convirtió en uno de los más influyentes. Incluso hubo un momento en que el gobierno de Joaquín Balaguer y toda su estructura de poder y represión no le temió a ningún otro hombre más que a él. Y fue aquel momento en que nuestros principales líderes políticos pusieron pies en polvorosa, tuvieron que irse al exilio. La persecución fue tan severa, tan sangrienta después de la guerra de abril, que los que estaban supuestos a estar al frente de la lucha política y por los derechos humanos e individuales, se fueron del país para preservar la vida. El profesor Juan Bosch, el doctor José Francisco Peña Gómez, los líderes de la izquierda revolucionaria se fueron al país o a la clandestinidad. Y ese señor que está ahí, Alberto Mengual, y ese otro hombre que hoy recordamos 45 años después, Orlando Martínez, en esa década, en esa segunda mitad de la década de los 60, o sea, del 1965 a 1970, y toda la década de los 70, fueron claves. En el caso de Orlando, lógicamente, no lo dejaron desarrollar plenamente, su vida fue cortada, pero hasta el momento en que muere, hace 45 años asesinado, Orlando era uno de los portaestandartes de los derechos de la ciudadanía y fundamentalmente
de los más desposeídos, de clase media hacia abajo, y de los protestantes del país, los que tenían cosas que demandar. Orlando las exponía con mucha responsabilidad. Por cierto, en aquella ocasión muy poco acompañamos un pensamiento que él reflejaba muy bien, que fue la defensa de la reforma agraria. Porque hubo confusión en el país cuando se inicia por presión social y para contener lo que se veía venir, que era una revuelta que saliera del mismo campo. El doctor Balaguer promovió una reforma agraria a fondo. Acuérdense lo que fue el Código Agrario y todo eso. O sea, no solamente repartió buena parte de las tierras que recibió en herencia el Estado Dominicano, sino que promulgó una serie de leyes que se promovieron desde el Poder Ejecutivo que reclamaban cuota aparte de las obras de infraestructura importantes, presas y canales, fundamentalmente de riego, y además que prohibía el latifundio. Cuota aparte significa que si usted era beneficiado por sistemas de canales de riego, usted tenía que entregar una cuota aparte de su tierra al Estado para incorporar a la reforma agraria. Y latifundio significa ponerle un límite a la propiedad. Todo eso se aplicó. En ese momento, muy poco comprendimos, como lo hicimos nosotros, precisamente, y Orlando fue un cabeza visible, que la reforma agraria era una conquista que, si bien la propiciaba Balaguer, estaba demandada por la mayoría del pueblo, y fue esa mayoría del pueblo la que la consiguió. El tiempo demostró que esa reforma agraria se adelantó a lo que pudo haber sido un ambiente de mucha inestabilidad política y social en el campo. Hoy por hoy los efectos están ahí. El 60% del arroz que se consume en este país proviene de los programas agrarios, de la reforma agraria, de los asentamientos agrarios. Y cuando se pongan claros, ustedes van a ver que una gran cantidad de la producción lechera también, y muchos otros cultivos alimenticios básicos ligados con víveres de todo y vegetales provienen de la reforma agraria. Y el hecho de que el campo esté todavía hoy poblado se debe a la reforma agraria. Incluso a las limitaciones que la propia reforma agraria creó para impedir que los predios que fueron repartidos fueran a parar de nuevo a los grandes propietarios de la tierra, como se lo propuso la Junta Agroempresarial Dominicana por todo un periodo bien largo. Entre ellos los principales fundadores y ejecutivos de la Junta Agroempresarial Dominicana, la YAD, esa. Ustedes ven ahí, que presionó a todos los gobiernos para que se modificara el régimen de propiedad de la tierra. Y si bien nos causó preocupación cuando el gobierno, por eso estuvo por mucho tiempo detenida la titulación de tierra en este país, para que lo sepan, por el temor de que esos títulos fueran a parar de nuevo a los grandes propietarios. Y por eso, cuando se inició la titulación masiva en este gobierno de propietarios de la reforma agraria, fundamentalmente, nos sentimos tranquilos porque esos mismos títulos establecen que eso es un bien de familia, no transable fuera del área de la propia comunidad de familia. Eso tiene un valor enorme. Pero esa tierra la estaban esperando con la boca abierta los grandes propietarios reunidos en la Junta Agroempresarial Dominicana, que presionaron por eso, comenzando por los directivos fundadores
y actuales influyentes de la Junta Agroempresarial Dominicana, que han tenido que convivir con la realidad de que los políticos, ninguno, ni Joaquín Balaguer, ni los gobiernos del PRD, ni los gobiernos del PLD, ninguno accedieron a esa petición. Ninguno de los políticos provenientes de esas tres grandes fuerzas políticas. Por eso cuando recordamos hoy a Orlando Martínez, tenemos que referirnos a esos tiempos que fueron muy importantes. Y también tenemos que referirnos a ese Alberto Amengual, que se la jugó aquellos años, del 65 al 70, ejercer el periodismo como lo ejercieron ellos, y después en esa década de los 70, del 70 al 80, eso fue para hombres, para verdaderos firmes y creyentes defensores de la democracia y de los derechos. Miren, por más que se diga, usted oye a los partidos declararse triunfadores y eso, ¿usted sabe cuándo es que se va a sentir lo que pasó el domingo? Cuando el 24 de abril se instalen todos esos síndicos. Ahora, el mes que viene. ¿O ustedes creen que fue por casualidad que aquí se dijo que lo que pasara en las elecciones del domingo iba a repercutir? Es cierto que cuando se instalen todos esos síndicos y jefes de juntas municipales, la mayoría nuevos, eso crea un cuadro enteramente distinto al que hoy tenemos. Esa es la verdad, ¿eh? Así que lo que tengan que hacer ajustes para las elecciones de mayo venidero, que lo hagan, que lo vayan pensando en serio, que la cosa no fue pequeña lo que pasó. Por más vuelta que le demos a eso, esa es la realidad. Miren la aclaración que tuvo que hacer ayer el Banco Central. A uno le da hasta pena, porque ¿cómo es posible que aquí haya entidades de la categoría de Google difundiendo informaciones malsanas que atentan contra la estabilidad de la economía y de la sociedad dominicanas? Ya, eso está hablando de otra cosa. Porque los que entraban a Google y veían que la tasa cambiaria había elevado el valor del dólar con respecto al peso a nivel de 63 por 1. A la gente de Google. Mientras tanto, Banco Central lo aclaró. No, está aclarado. Está aclarado. Está aclarado. Era una información. Bien, una información falsa. Sí. Y falsa y maliciosa. Pero porque no, porque Google es un mecanismo de comunicación abierto. Eso lo puede usar cualquiera. Exactamente. Eso fue lo que pasó. Exactamente. Bueno, pero no es Google como Google. No es Google como Google, sino que usaron a Google. En cada país, Google tiene su expresión y tiene sus operadores. Eso fue ratas locales. Oye, eso es terrible haber tenido que hacer eso. Continúa, excúsame. Porque la verdad es que el país no se merece ese tipo de comportamiento ahora que estamos haciendo esfuerzos, tanto el gobierno como la sociedad, por preservarnos de un verdadero vendaval económico y político. Mira, Mozart, ya en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial se está hablando de una recesión mundial. Porque es que si no está, hacia allá no conducimos. Todo indica en forma acelerada. Porque oigan lo que analizan los que fueron economistas, los 4 últimos economistas jefes del Fondo Monetario Internacional. Dicen ellos que es previsible que este primer semestre termine con un crecimiento por debajo del 2.5, que ya es recesivo. Pero dicen, pero el problema está en que nadie garantiza que una vez concluido este primer semestre podamos superarnos en el segundo y lograr un crecimiento por encima del 2.5. Sobre todo si la causa de esto, que ha sido el virus, se prolonga más allá de junio, como lo ha previsto
Lo que Donald Trump ayer precisamente Donald Trump lo dijo, sí. Ya aceptando la realidad. Aceptando la realidad de que pudiera prolongarse hasta julio. Entonces la situación... No espera que no, pero... No, claro. Pero recesión es cosa grave. Cuando hablamos de recesión, ya entonces estamos hablando de... Bueno, la Organización Mundial de Turismo ya comenzó a hacer cálculos de pérdidas. Se está hablando de 600.000. No es para menos, Pedro. Millones. Cuando tú detienes, por ejemplo, los vuelos y detienes las embarcaciones que no puedan penetrar, tú le estás dando la madre al turismo. No estoy hablando localmente, estoy hablando a nivel mundial. Y la realidad es que por necesidad, una necesidad insoslayable, los gobiernos, los estados han tenido que tomar medidas dramáticas en función del gran interés, que es el interés de mantener la salud mundial. La salud, las personas deben ser preservadas y entonces hay que anteponer eso a dinámica, a elementos tan importantes como es precisamente la economía, ¿verdad? Y uno de los actores que tiene mayor dolencia con eso es precisamente el turismo, que a su vez es uno de los generadores a nivel mundial de más riquezas, de más empleo. Es el principal generador de riqueza. De todas las entidades, incluyendo pero la financiera, incluso. Pero la salud está por encima de todo. Porque de nada vale tú exponerte en función de mantener una industria importantísima como esa, y exponer a la salud del pueblo, que sería entonces sí es verdad que sería una fatalidad. Ayer observamos con mucho interés a los médicos expertos en infectología en el país. Son gente con mucha capacidad y mucha experiencia acumulada. Que es a quienes hay que escuchar. Y ellos, por ejemplo, consideran muy exagerada la actitud mundial con respecto al virus. Ellos hacían comparaciones de que este virus, dice que la situación ha sido realmente elevada a situación de crisis, fundamentalmente por la histeria. La histeria. Dice, aquí se ha impuesto esa condición que tienen todos los instrumentos de comunicación modernos que le llegan a todo el mundo, y al momento ha contribuido a crear una histeria mundial que ha hecho que se multipliquen los efectos negativos. Sí. Entonces ellos están... Pero que se multipliquen los efectos negativos, ¿en qué nivel? ¿El propio de la misma enfermedad, o los efectos negativos en función del impacto económico? Del impacto a la economía, a la economía y a la sociedad. Eso sí. Pero, Pedro, el virus es una realidad. Sí, pues. Y la forma y la velocidad del contagio también es una realidad. Por ejemplo, es una realidad. Estos infectólogos, los más autorizados del país, con mucha experiencia acumulada, los vi ayer intervenir, confesaban, mira, aquí se está haciendo lo correcto. Lo correcto. Las autoridades se han comportado. No se han perdido en eso. Pero aún así ellos comienzan a captar los efectos de la histeria. Dice, cuidado, porque la histeria es la que está dominando. Es que la histeria no sabe ni. Es una cosa terrible. Entonces, la histeria te causa recesión, te causa paralización. La paralización trae recesión económica. Es terrible. Pero, para que ustedes vean cómo las cosas son buenas y malas, las estructuras de comunicación moderna, con la internet y todo esto, ha sido beneficiosa para el desarrollo de la humanidad y la pronta comunicación. Pero hay momentos en que se torna en un agravante terrible, señores. Terrible. Esta forma de comunicación y fundamentalmente los accesos, porque dentro de los accesos se cuelan los irresponsables. Esos accesos que hay a la red mundial de comunicación por parte de irresponsables, de manipuladores, de gente que no le importan los daños que causan. No les importa, así es. Eso es, en este momento, ha sido gravoso para toda
la nación dominicana. Así es. Dime, Mozart. Buenos días. Mira, Pedro, sí, buenos días. Mira, yo quiero empezar recordando con mucho cariño, con mucha admiración a Orlando Martínez. Bueno, el hecho de que yo esté por ahí, me haya formado en comunicación, uno de los valores que una de las personas que de alguna manera influyó para que yo asumiera esta carrera al momento que decidí salir de la ingeniería, de la ingeniería química y pasar a comunicación, como lo hice, precisamente fue a partir de... Estuvieras tú haciendo mezcla para combatir sí, el coronavirus. A partir del ejercicio maravilloso de Orlando Martínez, que tú muy bien, dentro de las muchas acciones de Orlando como comunicador que favoreció a este país, estuvo precisamente su apuesta a la reforma agraria. Que la vivimos nosotros. Que le costó a Orlando Martínez ser señalado en forma realmente inadecuada por mucha gente, señalándolo como una persona que estaba haciendo causa común en ese entonces con el régimen del doctor Joaquín Balaguer. Hay otros más, como Carlos Dores, como el Partido Comunista Dominicano, el Partido Comunista que apostó a eso. Y en aquel momento fueron incomprendidos por mucha gente que intentó incluso dañar la reputación tan sólida de un hombre como Orlando Martínez, y con él otros muchos profesionales de otras áreas, entre los cuales se destacan precisamente de Carlos Dores, Carlito Acuasiati, entre otros muchos, sí, que se apostó a la reforma agraria. Hoy, muchos años después, ya ven ustedes los resultados de esa gran apuesta a la reforma agraria. Hoy, precisamente, que nos vanagloriamos muy bien y resaltamos muy bien esa autosuficiencia alimentaria, tiene su principal exponente, su base fundamental en la producción de ese sector que logró tener acceso al campo, a la tierra, para cultivarla, y mediante un programa muy bien llevado, pues nos dio la posibilidad de tener esos sectores que hoy se dimensionan aún más por la visión del Partido de la Liberación Dominicana y básicamente durante la administración del presidente Danilo Medina, que le ha dado otra dimensión, una mayor dimensión, con iniciativas tan puntuales, tan importantes como son la visita sorpresa con lo que ha traído, con ese crédito en el sector agropecuario, un sector muy sensible y de mucho riesgo para la banca tradicional. Pues hoy tenemos una verdadera revolución de apertura al financiamiento que ha echado a un lado a esos garroteros insensibles que dañaban a nuestros productores, que no tenían la posibilidad de cultivarla porque no tenían los cheritos y tenían que tomar dinero con préstamos que a veces su cosecha ni siquiera la veían, Pedro, ni siquiera la veían. Hoy, sin embargo, tenemos ahí programas como estos que le dan acceso al crédito a nuestros productores pequeños, medianos, microproductores a nivel nacional. Y eso es muy importante. Y fíjense cómo ahora también esos mismos productores, Pedro, han comenzado con iniciativas, con una asociatividad muy importante que les ha brindado la oportunidad no solo de producir para el mercado local, sino también producir para el mercado extranjero, con todo lo que eso implica en materia de mejora para sus condiciones, su calidad de vida, que han crecido. Ha habido una movilidad social en el campo importante, con un incremento de política que ha permitido reducir en forma tan significativa como bajar de 9 a 2% la pobreza rural extrema. Entonces ya ven ustedes cómo andamos en ese sentido. Por eso hay que buscar las raíces de las cosas, de dónde provienen y cuál ha sido el comportamiento del liderazgo para apuntalar
políticas que se implementaron hace ya tanto tiempo, como esa es la reforma agraria, y reorientarla muy bien, como se ha reorientado, para darnos los resultados que todos estamos obteniendo hoy, que como pocos países en toda el área podemos decir que somos autosuficientes y que no nos falta comida, que tenemos más de un 80% de nuestros alimentos básicos, que lo tenemos ahí, que lo produce precisamente esos hombres y mujeres del la campo, bandera dominicana, sí, del campo dominicano. Eso está ahí. Por otro lado, y a propósito de eso, esa situación de ayer con Facebook Google, con relación a lo de Banco Central, que de inmediato, como era de esperar, le salió al frente y lo aclaró en un solo párrafo. Claramente, con un solo párrafo lo aclaró. Nosotros la víspera, ayer en la mañana, decíamos aquí, citábamos que dentro de las ventajas, si se puede llamar de alguna manera, que tenemos sobre otros países de la región muy afectados, como nosotros también, por el tema este del virus y la baja que ha tenido la economía mundial, es precisamente la cantidad de recursos que tenemos en reservas. Y decíamos nosotros, y reiteramos, que es una reserva considerable, que supera los 9.000 millones de dólares. Y ahí eso lo que quiere decir es que estamos en condiciones de responder a los requerimientos durante 4 meses de importaciones, y eso es sumamente importante. Sumamente importante. Inició a 1.510 dólares. Pues esa es una buena noticia. Esa es una muy buena noticia. Qué bueno. En este momento. Entonces, a propósito de eso, dicho esto, aclarado el tema este de que no ha habido tal incremento en la tasa, ni tal movimiento en la tasa como se difundió maliciosamente ayer, luego de lo que aparenta un hackeo de Google, ya aclarado, Pedro, ponderar una vez más la forma en que se está manejando las autoridades con relación al tema este del coronavirus. Se están dando las informaciones en forma muy puntual. Y yo quiero decir, para los que no lo saben o pretenden ocultarlo o hacerse los desentendidos, no ha habido una sola rueda de prensa, Pedro, del Ministerio de Salud que no haya sido acompañado por la representante de la Organización Mundial. No, de la OPS. De la OPS. No, y de la organización. Ella es representante OPS, OMS. Ella tiene representación de las dos entidades. Pero ella es a cargo de las dos entidades. Entonces nadie puede decir que el gobierno ha estado actuando en contraposición a al mandato de la Organización Mundial de la Salud. Esa es una información que quien la está difundiendo y está haciendo esa rara y extraña advertencia debe corregirla. No es así. No es así. El gobierno ha estado actuando en función de los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Y de la OPS. Y de la Oficina Panamericana de la Salud. O sea, nadie puede decir que el gobierno se ha colocado, que no ha estado haciendo lo que dice y que ha estado rompiendo. Eso no es verdad. Yo no sé por qué insisten en ese tipo de actitud. ¿Qué cosa, No es verdad. ¿Es que queremos agravar la situación? No agraven, no difundan ese tipo, no sean maledicentes. No, se está actuando en consecuencia y por eso, insisto, de ese acompañamiento tan importante que han tenido las autoridades. No porque no tenga valor y fortaleza lo que digan las autoridades, que son las que saben, sino porque precisamente como se trata de, nosotros estamos en medio de un carnaval electoral donde todo se vale, que todo se vale, es bueno y me parece por parte de las autoridades muy sano que se hagan acompañar de la representante de la OPS en ese tipo de cosas. Permanentemente. Es una garantía. Para evitar ese tipo de actitud extraña en algunos, pretendiendo desdeñar un esfuerzo que se está haciendo y que se está manejando con mucho tacto, con mucho rigor, Pedro, porque si fuera por la histeria, aquí se hubiesen acometido acciones. No.
Lo que menos hay, gracias a Dios, en el Estado Dominicano es histeria. Se está trabajando con mucho juicio, con mucho tacto, con informaciones muy puntuales. A veces dice, pero ¿por qué las autoridades no hicieron esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Todo el mundo opinando, Pedro. Tú ves todo el mundo opinando, porque debió hacer esto y ahora debió hacer lo otro. No. Quieren cerrar el país. Cierra el país. Eso no es, espérense, las cosas no son así. Hay algo que se llama información privilegiada que tienen los estados, que tienen los gobiernos. Información que no tienen por qué llegar al común de los ciudadanos. Sí. Y esa información en forma responsable se administra, se maneja para, en función del buen manejo de esas informaciones, entonces trazar líneas, trazar política y ejecutar acciones desde el gobierno. Y eso es precisamente lo que se ha estado haciendo. Ayer hubo un preámbulo, que ¿por qué no habló ayer el presidente? Porque ayer se abrió un espacio de discusión para el presidente escuchar, recibir información pormenorizada de todo el que está involucrado en una comisión que ya existe para eso, de levantamiento, para tener todas las informaciones. Gente que ha estado en contacto con otros actores sociales, científicos del país y de fuera, recibiendo información. Entonces ya con toda esa información en las manos, el presidente de la República sacará tiempo hoy, a las 8 de la noche, para dirigirse al país. No solo por su condición de presidente, no, sino porque es la persona que tiene ya toda la información para tomar la decisión en qué dirección es que se van y cómo se van a hacer las cosas. Así que vamos a prestarle toda la atención, primero, a esas recomendaciones que ya están, que ya fueron tomadas, a esas orientaciones que nos están dando. Y hoy, esta noche, todos a prestarle debida atención a la locución que tendrá el presidente Danilo Medina, que se va a referir justamente a este tema que está acogotando, que está lastimando la tranquilidad, no solo de la República Dominicana, sino que, como han visto ustedes, es un problema de orden mundial. Buenos días, Orión. Buenos días. Saludos, amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros en Diario de Cuatro. Miren, el tema fundamentalmente para la sociedad dominicana es el coronavirus. Todo el mundo sabe, hay bastante información procedente del exterior que señalan cómo está en el mundo. Lo que uno puede decir hoy temprano es que sí, va a ser en todas partes la manera siguiente, salvo en El Salvador y Nicaragua, donde todavía no hay casos diagnosticados, es que tiene una espiral que a veces se ve siempre muy acelerada. Luego, cuando llega a su tope, hay una reducción que va relativamente lenta pero sostenida. En eso estamos hablando entre 3 a 4 meses. Entonces nosotros tenemos en este momento, la República Dominicana, 21 casos y hay muchos casos que están siendo... 100 personas que están siendo... Dentro del mapa de salud. El presidente de la República habla esta noche, porque lo único que nosotros tenemos que ver, quizás es importante señalarle que el país está acompañado por quienes tienen toda la experiencia de lo que está pasando, por la Organización Mundial de la Salud y por la Oficina Panamericana de la Salud. Y nuestras autoridades de salud están tomando todo el protocolo, que se debe asumir para eso, conforme los tiempos, conforme cada momento. En este momento nosotros estamos en un punto de inflexión que se requieren medidas, digamos que van desde medidas notables a drásticas, de notables a drásticas. En el plano de la comunicación, ustedes verán medidas también en el plano de la educación, de la comunicación, en el plano de la prevención y en el plano de la contención. Y en el plano económico, en el plano social. Es decir, este es un fenómeno, y suerte que vamos a tener a Jaime David, que en el ámbito de la salud es la persona que mejor nos puede ayudar en esto, pero
Esta es una situación de carácter sanitario que afecta a todos los ambientes. Así es. Especialmente el ambiente laboral. ¿Cuáles son los más afectados? Las personas de la llamada adultos mayores que tengan alguna enfermedad o situaciones de salud difícil. A ello habrá que ponerle atención mayor. De hecho, en todas las instituciones, oigan bien, todas las instituciones grandes, las grandes corporaciones, están aplicando protocolos de la Organización Mundial de la Salud, claro, que señala quiénes tienen que estar ya en cuarentena preventiva, ¿no? Por ejemplo, todo el que ha llegado del exterior está en medidas de carácter preventivo, claro, en las grandes corporaciones financieras, industriales, de servicios globales, etcétera. Se está tomando las medidas ya correspondientes. Con el mismo personal, con los horarios. Se está tomando en los aeropuertos, en los puertos, y ahora vienen una serie de medidas porque ya no vamos a inventar nada, es que ya sabe, ya la Organización Mundial de la Salud sabe cuál es el esquema de desarrollo de esta pandemia y sabe a quiénes afectan. Hay en sitios que todavía está fuera de control, como en Italia. El gobierno italiano acaba de pedirle a todas las empresas que puedan hacerlo, que hacen productos similares, decirle, mire, te vamos a pagar para que solamente fabrique mascarillas, guantes y lo que hacen, lo que elaboran antivirales. No hay camas suficientes, van ahora a hacer como los chinos, van a levantar una carpa, una cosa de esa. Los chinos hicieron un hospital en una semana, pero en Europa ya se tomaron medidas. Ustedes ven, tanto Italia como España están totalmente, Madrid, Roma, Milán, ciudades desiertas, porque el presidente en Estados Unidos, solo el estado de Virginia no tiene el contagio, solo el estado de Virginia. Pero aquí hemos reaccionado muy bien. Por ejemplo, el sector financiero ha reaccionado muy bien aquí, desde la superintendencia de bancos. Entonces todas las oficinas de los bancos están en auto de lo que deben hacer. Pero no es que alguien se lo inventó, que el gerente dijo, no, eso es por el librito, por se el está libro, trabajando. así mismo. Las grandes empresas industriales están, los parques industriales, pero hay que seguir redoblando. El aspecto que nosotros creemos que va a ser, y yo creo que el presidente lo va a tratar esta noche muy bien, tiene que ver con la educación, no solamente con la educación propia, las escuelas y lo demás, sino también con la educación al país. Porque tenemos unas redes sociales que si no contribuyen van a perjudicar. Si no hay conciencia de quienes están interactuando con esas redes, de que no pueden desinformar, de que vamos a tener problemas. Esa es una. Y dos, la clase política dominicana debe entender que este no es un tema político, partidario, de promoción política. Que lo usaron durante la campaña municipal, lo usaron, incluso horas antes de las elecciones lo usaron. Y lo siguen usando. Pero esta vez no es posible por el bien del país. El Banco Central está adecuando sus políticas monetarias relacionadas con esta situación y los escenarios posibles que se puedan presentar. La producción del país hay que enfocarla hacia los mercados, me refiero a las exportaciones, hacia los mercados que todavía tengan capacidad de asimilarla, especialmente al mercado de Estados Unidos. El mercado europeo está sumamente debilitado, de manera que cuando tú tienes una baja como hay por debajo de $30 el barril en el petróleo, no te sirve de mucho si tú no puedes, si tu producción no es asimilada en mercados siguientes. El mercado haitiano es es un mercado importante para nosotros. Pues también. Eso está cerrado. Está cerrado. Es decir, nosotros tenemos un cuadro. Bien cerrado. Un cuadro preocupante que debemos abordar con energía, con sentido positivo, con firmeza. Claro. Eso es lo que tenemos que hacer. Se ha dicho que el gobierno, como tú lo has señalado, que el gobierno no ha tomado las medidas oportunas. Compárenlo con otros países.
Miren los efectos. Y miren si los se ha tomado o hechos. no. ¿Qué ha hecho otro país? Bueno, cerrar las fronteras. Ya están virtualmente cerradas, pero además a nosotros se nos eso tenía que estudiarse muy bien por razones económicas, sociales, políticas, porque es muy amplia. Es decir, este es una pandemia que ataca fundamentalmente, aparte de que de términos sanitarios, en términos económicos, laboral, económico, monetario, que puede rayar en lo político. Yes. Aquí se van a tomar medidas, hay que tomar medidas. ¿Qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Es la reclusión, Pedro. ¿Cómo tú te libras de esto? Nada, quedándote en tu casa. Pero resulta que las comunidades, las colectividades son dinámicas, no pueden estar, tú no la puedes paralizar. Shh, todo el mundo se acabó. Nos retornamos dentro de 3 meses. No se puede porque hay que generar los insumos que esas colectividades consumen, los servicios. Entonces, ¿cómo se hace? ¿De qué manera? Bueno, para eso están los gobiernos y en eso el presidente esta noche que va a hablar al país. A mí me gustaría que todos los partidos políticos, el liderazgo político en sentido general, vean hoy al presidente de la República. No vean al líder del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué es esa diferencia? No es prudente que los periódicos hoy estén señalando que el gobierno está desgastado y que el partido oficial está desgastado. Eso puede ser o no puede ser. Lo que yo veo es como un sentido de oportunidad. Ya, 43 a 41, 43 a eso lo porcentaje, 40 puntos tanto, ya. Regocíense en lo que tienen 43, no hay problema. Pero el segundo round es ese. Alguien me dijo hasta muy exageradamente, hay un empate técnico. Yo no sé si técnico o no. Eso no tiene ningún sentido decir eso, sino es que vamos a ir a otra consulta. Vamos a ir a otra consulta vamos a ir a otra consulta el 17 de mayo, pero entre tanto tenemos un problema que es de la nación y de todos los dominicanos. Yo le voy a decir una cosa, este programa no va a aceptar, sin decirle 4 verdades bien fuertes a quienes abusen, no sea, ojalá sean divas, vaina, todo eso que son divas, que si yo qué, ¿cómo es? Youtuber, que todas esas cosas que hay, influencers. No, que son unos estúpidos y unos cretinos. No te voy a decir, no enrarecer nada. Pedro, hay discusiones de otra naturaleza, con un economista, con un político, de eso. No, a los cretinos. Hay que decirle, no le vamos a aceptar ese chantaje. En este programa no lo vamos a aceptar. No te pongas tú, yo te estoy diciendo la cosa para que tú asumas la responsabilidad también. A partir de ahora, a todos estos cretinos no le vamos a aceptar eso. El que diga una cosa que no es correcta, le vamos a decir 4 verdades. Rosa y yo hemos estado firmes en eso. No, claro. Hay que decírselo porque no es posible que nosotros pongamos la salud del pueblo dominicano por encima de este cretinismo que hay aquí, político y de gente que tiene 15 minutos de gloria en la televisión y en la cosa. Eso no se va a permitir. Lo que tenemos 40 años en esta cosa. Venir con esta bonidad, que si yo caigo, el gobierno es porque... Y abusando de su condición de damas, como que no le puede tocar. Para el carajo, sea dama, sea quien sea, en este momento. Así mismo. En este momento no lo vamos a permitir. No se le puede aceptar eso. Porque si lo fuimos en tiempo los 12 años, todo lo que... Bueno, yo... Vivimos los 12 años y estuvimos al frente de medio. Abusan. Y confrontando a Balaguer en su momento duro, con la banda. Y eso le sobrevivimos. Habla el presidente hoy y tú verás en las redes todo este cretinismo, tal cosa. No, primero oiga, escuche. Entonces dice, yo sugiero, yo creo que el presidente debió hacer por tal cosa, pero no venir con el cretinismo de poner a la gente que como han puesto al pueblo dominicano bajo una situación de locura. La nota, Hubo una, yo voy a respetar a las damas, ya me retrato sobre eso. Hubo una ciudadana que dijo, como horas antes del día último, de la víspera de las elecciones, ay, yo no sé qué voy a hacer, Virgen de la Altagracia, porque el gobierno no ha hecho nada con el coronavirus, yo estoy muerta loca. Viene el gobierno, están cerrados, que si yo qué sé yo cuánto. Y de una vez dijo, eso es por las elecciones, que lo que no quiere es que vamos a votar. Uy, ¿por qué usted quiere que uno haga, carajo? Sí. Mira, Orión, ahí está mujeres histéricas. Querido amigo del doctor Jaime David Fernández Mirabal.
miembro del comité político del PLD. Dilo así, miembro del comité político del comité central del Partido de la Liberación. Aprende, Te Pedro. está enseñando, un hombre, Cultura política. un hombre que viene de ahí. Con él vamos a conversar de inmediato, tiene muchas cosas que decirnos. Es muy oportuno que esté con Por nosotros. supuesto. Él, a propósito para la salud mental de ustedes, es psiquiatra. Además es psiquiatra. Además de médico. Para que ustedes que están ahí, para Psiquiatra. mí, que me acabo de molestar porque es que estoy viendo las redes. Pero abran las redes, señores. Ay, Hasta una yo cosa- Abran las redes es un para que abuso, ustedes es un vean Hasta yo cuánta, que soy irraci- crítico. cuánta Es un irracionalidad, abuso. cuánta irracionalidad, así no se puede. Así no se puede, Abuso. ¿no? Oye, Abuso. Volvemos. Regresamos en un momento. Bien.